Gracias, Camila. Perfecto. Ok, vamos a continuar con lo que... A ver, buenos días, espero que estén muy bien. Y vamos a continuar con el estudio de lo que es el derecho a obligaciones y específicamente lo que corresponde a la segunda pregunta de este semestre, que tiene que ver con el hecho de cómo pueden obligarse las personas. Y que esta pregunta se traduce en el estudio de la clasificación de las obligaciones, que ya estamos bastante avanzados en este tema. Y nosotros estamos viendo o dejamos introducido la clase anterior el tema que se refiere a la clasificación de las obligaciones, que distingue entre las obligaciones puras y simples y las obligaciones sujetas a modalidades. Y recuerden ustedes que las modalidades, yo les decía, eh, jurídicamente hablando y por regla generalísima, se consideran como elementos accidentales de los actos o contratos, y que en este sentido no son de la esencia, no son de la naturaleza, y requieren que sean expresamente incorporadas por las partes mediante una cláusula especial. Yo les decía que el artículo es el artículo 1444 del Código Civil. Y eh, es importante entender lo que veníamos señalando en este tema, en el sentido que las modalidades tienen por objeto modificar los efectos normales de un acto o un negocio jurídico, y en este caso de la obligación. Y lo modifican en el sentido de que van a alterar ya sea el nacimiento, la exigibilidad o la extinción, en este caso, de la obligación. Es decir, acuérdense que la modalidad lo que va a hacer en buenas cuentas es alterar los efectos normales de las obligaciones, ¿cierto? Ya sea en cuanto a su nacimiento, ya sea en cuanto a su extinción, o ya sea en cuanto a la exigibilidad de la obligación. Acuérdense que los efectos normales de las obligaciones tienen que ver con el hecho que la obligación nace precisamente en el momento que se celebra el acto contrato. La obligación es exigible en ese mismo momento, en el momento en que nace, y la obligación se extingue precisamente cuando se cumple, es decir, se produce el pago, ¿no es verdad? La prestación de lo que se debe. Y para seguir recapitulando, decíamos que las modalidades son básicamente el plazo, el modo y la condición. Más allá de que existen dos modalidades adicionales que siempre se mencionan, que son la codeuda solidaria, que ustedes ya estudiaron, y la representación, que ya estudiaron también el semestre anterior, o el semestre anterior a ese. Entonces vamos a estudiar lo que son las obligaciones condicionales. Vamos a estudiar entonces lo que son las obligaciones condicionales, es decir, dentro de las obligaciones sujetas a modalidades, y teniendo claro ya lo que son las modalidades en cuanto a elementos accidentales que modifican los efectos normales de un acto o contrato, y en este caso de la obligación, ya sean su nacimiento, exigibilidad o extinción, y entendiendo que las modalidades son excepcionalísimas de derecho estricto y que no deben ser interpretadas por analogía, vamos a ver las obligaciones condicionales, como la primera clasificación de las obligaciones sujetas a modalidades. Yo les decía la clase anterior que el tema de la condición es un tema que está regulado en 3 libros del Código Civil. Está regulado en el libro segundo, a propósito de la propiedad fiduciaria. Está regulado a partir del libro tercero, en lo que se refiere a las asignaciones testamentarias. Y está regulado también en el libro cuarto,
en lo que se refiere a las obligaciones condicionales. En el libro cuarto, lo que nos interesa son los artículos 1473 y siguientes del Código. Y el mismo artículo 1473 nos dice, se los voy a leer, es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no. El artículo 1473 es bastante claro en definir lo que es una obligación condicional, y la verdad es que la definición es bastante lógica y obvia, que es una obligación condicional aquella que depende, obviamente, o está sujeta a una condición. Entonces la pregunta que uno naturalmente se hace, y es una pregunta bastante más interesante, tiene que ver con el hecho de, bueno, ¿qué es lo que es en realidad una condición? Y la verdad es que una condición, yo les decía que tiene dos características. Las condiciones tienen dos características. ¿Alguien se acuerda? Lo pueden ahí escribir. ¿Cuáles son las dos características de las condiciones? Las condiciones son un hecho que tiene dos grandes o importantes características. Muy bien, Josefina, Jorge y Camila respondieron casi al mismo tiempo. Cuando estamos hablando de una condición, estamos precisamente hablando de un hecho que es futuro y al mismo tiempo incierto. Estamos hablando de un hecho futuro e incierto del cual depende ya sea el nacimiento o la extinción de un derecho y su obligación correlativa. Entonces, antes de ver qué es lo que significa que sea futuro y qué es lo que significa que sea incierto, es importante entender primeramente el concepto. Estamos frente a un hecho futuro e incierto, del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho y su obligación correlativa. Lo repito una vez más, una condición es un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho y su obligación correlativa. Este tema, el tema de las obligaciones condicionales y en general las obligaciones sujetas a modalidades, es sumamente importante y especialmente relevante desde el punto de vista de al menos este profesor. Y es un tema que va a ser muchas veces preguntado. Así que les pido que lo estudien con mucho detalle y con mucha atención. ¿Y por qué le doy tanta importancia? Porque es uno de los temas que más les va a tocar ver en el ejercicio profesional de la abogacía. Entonces, yo les decía que la condición es un hecho futuro e incierto, del cual depende ya sea el nacimiento o la extinción de un derecho y su obligación correlativa. ¿Qué significa que sea futuro? Cuando estamos hablando de un hecho futuro, decimos que, bueno, ustedes lo saben, ¿no es verdad? Lo vimos en la clase anterior, pero un hecho futuro es esencialmente un hecho que aún no ha ocurrido. Y no ha ocurrido al momento de celebrarse el acto o contrato. El libro tercero, a propósito de las asignaciones testamentarias, utiliza la expresión no ha ocurrido al momento de testar, ¿verdad? Porque está pensando en el testador, pero utilizando la misma razón que existe en esa disposición, o en esa norma, la verdad es que el hecho futuro en materia de obligaciones, ¿cierto? Es aquel que no ha ocurrido al momento de celebrarse el acto o contrato. Es decir, si nosotros tenemos que poner nuestra atención, nuestro foco o nuestra mirada en algún momento para determinar si estamos frente a un hecho futuro o no, tenemos que pensar precisamente en el momento en que se celebra el acto o contrato. Ese es precisamente el momento que nos interesa. Más allá de que vamos a ver inmediatamente de que existen ciertas posibilidades de que las partes establezcan como una condición un hecho que ya pasó en el pasado, algo que es súper raro, lo vamos a leer en base a dos artículos.
Pero es también no solamente un hecho futuro, sino que es también un hecho incierto. ¿Y qué significa que sea incierto? Que sea incierto quiere decir, en buenas cuentas, que no tenemos certeza, seguridad o la verdad conocimiento alguno de si es que el hecho va a ocurrir o no. Estamos frente a un hecho que no sabemos si va a ocurrir o no. Entonces, una vez más, el concepto mismo de obligación, perdón, de condición, ¿cierto? Es precisamente un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho y su obligación correlativa. Les voy a leer inmediatamente dos artículos que nos regulan ciertas situaciones especiales. Y son el artículo 1071, el artículo 1000, denme un segundo. Es el artículo 1071 y el artículo 1072. Se los voy a leer y se los voy a anotar para que no lo pierdan. A ver, es el artículo 1071 y 1072. Les voy a leer estos artículos porque, o primero se los voy a explicar y luego leer. Estos artículos se ponen en las siguientes situaciones. El artículo 1071 se pone en la situación en que hay un sujeto que establece como condición un hecho que ya ha ocurrido, ¿ya? O se está refiriendo como una condición a un hecho del pasado, ¿ya? Es algo bastante raro. De manera tal que es una especie, les puedo poner un ejemplo, pero es como decir, te doy 100.000 pesos si hubo un terremoto en Chile el año 2000. Entonces el artículo 1071 nos dice qué es lo que pasa en una situación como esa. Si yo le digo a otro, te doy 100.000 pesos si es que hubo un terremoto en Chile el año 2000. Y les voy a leer el artículo. El artículo dice, la condición que consiste en un hecho presente o pasado no suspende el cumplimiento de la disposición. Eso es lo primero que nos dice. Luego, si existe o ha existido, se mira como no escrita. Es decir, si yo digo te doy 100.000 pesos si hubo un terremoto en Chile el año 2010, es un hecho que ha existido. Y el código dice, estoy diciendo 2010 ahora, ¿cierto? Es un hecho que ha existido. Y el código dice, en ese caso, la condición se mira como no escrita. Es decir, es pura y simple, el acto. Si no existe o no ha existido, no vale la disposición, es decir, no vale la obligación. Y el mismo artículo 1071 dice, lo pasado, presente y futuro se entenderá con relación al momento de testar, a menos que se exprese otra cosa. Entonces voy a volver a explicarlo porque esta materia en este punto es un poco complicada o cuando uno la estudia por primera vez es un poco confusa. Nosotros dijimos que por regla generalísima la condición es un hecho futuro, pero puede ocurrir que por la forma en que las partes planteen en el fondo la condición que está afectando una obligación, en definitiva, esta se esté refiriendo a un hecho presente o pasado. ¿Ya? La parte le dice, un sujeto le dice a otro, te voy a pagar 100.000 pesos si hubo un terremoto en Chile en el año 2010. ¿Ya? Y lo que nos dice el artículo 1071 es que dice, a ver, la condición que consiste en un hecho que es presente o pasado no suspende el cumplimiento de la disposición, como punto número 1. O sea, se tiene que cumplir igual. Si existe o ha existido el hecho, o sea, si es que yo le digo a mi amigo, te doy 100.000 pesos si hubo un terremoto el año 2010, que es un hecho que existió, se mira como no escrita, es decir, es puro y simple, ¿cierto? Esa, entre comillas, condición ya se cumplió. Y si no existe,
o no ha existido, no vale la disposición, ¿cierto? Es decir, no vale la, en realidad, obligación. ¿Ya? Entonces, eso nos dice el artículo 1071. Y el artículo 1072 se pone en la situación de que hay una condición que se impone como para tiempo futuro. Se los voy a escribir acá. Como para tiempo futuro. ¿Cierto? O sea, el artículo 1072 se refiere en un caso, o se refiere al caso en que se utiliza como una condición un hecho que ya ha ocurrido en el pasado, como para tiempo futuro. O sea, acá hay dos cosas. Ya ocurrió en el pasado, y dos, se establece como para tiempo futuro, es decir, mirando hacia el futuro. Les voy a leer el artículo. El artículo dice, si la condición que se impone como para tiempo futuro, consistente en un hecho que se ha realizado en vida del testador, y el testador al tiempo de testar supo que había ocurrido, y el hecho es de los que se pueden repetir, o sea, yo estoy hablando de un hecho pasado, que el testador, en este caso las partes, sabían que había ocurrido en el pasado y se puede repetir, dice el código, se presumirá que el testador exige que se repita. ¿Cierto? O sea, si yo pongo como condición, como para tiempo futuro, que les invento, que haya salido como presidente de Chile Michelle Bachelet, y es un hecho que ha ocurrido en el pasado, ¿cierto? Que el testador supo que ocurrió en el pasado y que se puede repetir, dice, se presumirá que el testador exige su repetición. Luego, si el testador al tiempo de testar lo supo y el hecho es de aquellos cuya repetición es imposible, se mirará la condición como cumplida, en ese caso es puro y simple. Y si el testador no lo supo, se mirará la condición como cumplida, cualquiera sea la naturaleza del hecho. Yo sé que es un artículo complicado, así que lo voy a resumir inmediatamente. El artículo 1072 se pone en la situación de que se establece una condición como para tiempo futuro. Y esta condición como para tiempo futuro consiste en un hecho que se ha verificado en la vida del testador, en este caso de las partes. O sea, se establece como para futuro un hecho que ya ocurrió en el pasado. ¿Ya? Entonces, son básicamente tres posibles escenarios. El primer escenario se los voy a anotar aquí. Si sabe que ocurrió, si sabe que ocurrió, ¿cierto? Y se puede repetir, se presume que se exige la repetición, ¿cierto? Entonces, la primera situación que nos dice el código es, si se establece como para futuro un hecho que ocurrió en el pasado y se sabe que ocurrió y se trata de un hecho que se puede repetir, se va a presumir que el testador, en este caso las partes, exigen su repetición. Y en ese caso la condición vale. O sea, es un hecho que ocurrió en el pasado. Michelle Bachelet fue presidenta de Chile. ¿Se puede repetir? Se puede repetir. Y, ¿cierto? Las partes saben que efectivamente ocurrió en el pasado y efectivamente por su naturaleza se puede repetir, entonces vale la condición. Segundo caso. Saben que ocurrió, pero no se puede repetir, ¿cierto? Si saben que ocurrió, pero no se puede repetir, se mirará como cumplida, ¿cierto? Y el acto es puro y simple, ¿cierto? La obligación va a ser pura y simple, ¿ya? Entonces, si se sabe que ocurrió el hecho en el pasado, pero es un hecho que por su propia naturaleza no se puede repetir, o sea, yo sé que fue presidente de Chile cualquier sujeto que ya falleció, ¿cierto? Es un hecho que ocurrió en el pasado, pero que no se puede repetir de manera tal que se va a entender pura y simple. Y el tercer caso es el caso de que si no supo que ocurrió,
Si no sabe que ocurrió, ¿cierto? Se mirará como cumplida, sin importar si se puede repetir o no, ¿cierto? O sea, si no sabe qué ocurrió, si las partes no saben si este hecho ocurrió o no, se va a mirar como cumplida la obligación sin importar si es que puede repetirse o no. ¿Ya? Entonces, vuelvo un segundo atrás. Yo les decía que la condición es un hecho futuro e incierto, del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho y su obligación correlativa. Y estamos en el requisito de qué significa que sea un hecho futuro, ¿cierto? Lo voy a anotar acá. ¿De qué significa que sea un hecho futuro? Y yo les dije, futuro quiere decir que aún no ha ocurrido, ¿cierto? Al momento de celebrar el acto de contrato, el hecho aún no ha ocurrido. Pero este requisito de futuro tiene estas dos, por así decirlo, variables que son curiosas o complicadas, que son el artículo 1071 y el artículo 1072, ¿cierto? En que el artículo 1071 se refiere a un hecho presente o pasado, y el artículo 1072 se refiere a un hecho pasado como para futuro. Y ahí hay que distinguir si las partes sabían o no sabían que ocurrió y si se puede o no repetir, según los tres casos que les acabo de explicar y escribir también en este chat para que puedan entenderlo correctamente. Y eso es el requisito de la condición en cuanto al hecho futuro, ¿cierto? Eso es lo que hay que saber de que se trata de un hecho futuro. Y en cuanto a un hecho incierto, que significa que sea un hecho incierto, es exactamente lo que ya les venía señalando. Es decir, no sabemos si el hecho va a ocurrir o no. Es decir, el hecho, o más que el hecho, la condición en este sentido, puede fallar, a diferencia de lo que ocurre con el plazo. Si ustedes lo piensan, el plazo no falla. Un plazo no puede fallar. El plazo eventualmente se va a cumplir. ¿No es verdad? El 29, hoy día estamos 29 de abril, el 29 de mayo va a llegar exactamente en un mes más. ¿Cierto? El plazo no puede fallar. De manera tal que, a diferencia del plazo, la condición es un hecho que es incierto. Es decir, yo no sé si va a ocurrir o no. Y la incertidumbre, y esto es importante, la incertidumbre es objetiva, ¿ya? Lo anoto acá. La incertidumbre es algo objetivo o objetiva, ¿cierto? Según la palabra que se use, ¿cierto? Pero la incertidumbre es algo que es objetivo, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque hay cosas que objetivamente nunca van a poder ocurrir, ¿ya? Como por ejemplo, que yo dé a luz a un hijo, ¿cierto? Eso es algo que objetivamente, desde el punto de vista de la ciencia y de la biología, objetivamente eso no puede ocurrir, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que es para que estemos frente a una condición, el hecho tiene que ser incierto desde un punto de vista objetivo. O sea, en el caso que les pongo de que el profesor dé a luz dos mellizos, la verdad es que no es un hecho incierto. ¿Por qué? Porque es un hecho cierto, que eso nunca va a ocurrir. ¿Se entiende? Porque existe una imposibilidad desde el punto de vista de las leyes de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, ahí también es importante entender que la incertidumbre es de carácter objetivo, ¿ya? Entonces, eso es el concepto mismo de condición. La condición es un hecho futuro, por un lado, y incierto, por otro, del cual depende el nacimiento o bien la extinción de un derecho y su obligación correlativa. Les voy a enviar inmediatamente otro link para seguir con la clase porque me apareció el mensaje de los 10 minutos. Estamos terminando, pero voy a partir un tema nuevo, entonces no quiero tener que interrumpirlo inmediatamente. Se las voy a mandar en 20 segundos a su correo. Voy a grabar esto. Ok.
Ahí está grabando. Entonces, a ver, vamos a empezar a ver lo que se llama la clasificación de las condiciones. ¿Ya? O sea, vamos a ver que existen distintos tipos de condiciones. ¿Ya? Y vamos a ir viendo cada una de ellas y esta, como les digo, es una materia que es sumamente relevante e importante, ya que nos va a permitir resolver casos sumamente complejos y que son casos que se dan en el ejercicio profesional. Una primera clasificación de las condiciones es aquella que distingue entre las condiciones expresas y las tácitas, ¿cierto? Las condiciones expresas y las condiciones tácitas, ¿cierto? Y la verdad es que esta clasificación es bastante sencilla. La condición expresa es aquella que ha sido establecida por las partes en términos directos, explícitos y formales, ¿cierto? Son las partes las que han expresado y establecido la condición. Mientras que la condición tácita, por su parte, es aquella que establece la ley en ausencia de la voluntad de las partes. Las partes no han dicho nada y es la ley la que establece la existencia de una condición. El típico ejemplo que se cita de condición tácita es el artículo 1489, ¿cierto? De la 1489, de la condición resolutoria tácita, que existe en realidad toda una discusión de si es realmente o no una condición, que lo vamos a ver específicamente cuando estudiemos la condición resolutoria tácita. Pero una primera clasificación entonces es aquella que distingue entre las condiciones expresas y las condiciones tácitas. Una segunda clasificación de las condiciones que es sumamente relevante e importante es aquella que distingue entre la condición suspensiva y la condición resolutoria. Suspensiva y resolutoria. Esta clasificación hay que ponerle varios asteriscos porque es sumamente importante, ¿ya? La clasificación que distingue entre la condición suspensiva y la condición resolutoria. Y es muy importante entender la diferencia. ¿Ya? Yo les diría que una de las preguntas que yo más hice en el semestre de obligaciones hace uno o dos semestres, fue precisamente cuál era la diferencia entre una condición suspensiva y la condición resolutoria, porque es una materia que es sumamente importante de entender y que, como les digo a veces, y que a veces ocurre, es una materia que va a ser el corte para ver si es que uno tiene ya sea una nota 7 o bien si es que la persona no puede aprobar el curso. Entonces, vamos al detalle. ¿Qué es lo que es la condición suspensiva? La condición suspensiva es un hecho futuro e incierto, del cual depende el nacimiento de un derecho y su obligación correlativa. Repito, la condición suspensiva es un hecho futuro e incierto. Hasta ahí hemos dicho lo mismo que ya habíamos dicho antes, ¿cierto? Que es toda condición. Toda condición es un hecho futuro e incierto, del cual depende el nacimiento de, de un derecho, ¿cierto? Y su obligación correlativa. Por ejemplo, te doy 1.000.000 de pesos si Juanita se titula como abogada. ¿Ya? Hay un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento de un derecho y su obligación correlativa. Mientras que la condición resolutoria es un hecho futuro e incierto del cual depende la extinción de un derecho y su obligación correlativa, ¿cierto? Aquí recuerden ustedes que cada vez que nosotros hablamos de un derecho, estamos también hablando de la obligación. Perdón. Cada vez que hablamos de un derecho, estamos también hablando de la obligación. Son dos caras de la misma moneda, ¿cierto? Pero
La condición suspensiva es un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento de un derecho y su obligación correlativa. La condición resolutoria es un hecho futuro e incierto del cual depende la extinción de un derecho y su obligación correlativa. ¿Por qué es tan importante algo que suena sencillo? Muchas veces las cosas sencillas son las más importantes. Porque cuando yo tengo una obligación sujeta a una condición suspensiva, mientras la condición suspensiva está pendiente, y lo vamos a ver más adelante, pero ya se los adelanto, mientras la condición suspensiva se encuentra pendiente, es decir, no se ha verificado el hecho que constituye la condición, el derecho aún no existe, no ha nacido, de manera que yo no puedo ejercerlo. Y no puedo ejercerlo y no puedo ejercer ningún acto tampoco sobre ese derecho. La existencia misma del derecho está pendiente. Depende de una condición. Yo tengo, cuando tengo un derecho sujeto a una condición suspensiva, una mera expectativa. Pero una mera expectativa no es lo mismo que un derecho. Eso es súper importante, ¿verdad? Porque yo les diría que la gran mayoría de los juicios en materia de construcción, por ejemplo, tienen que ver con ciertos hechos que estaban sujetos, o derechos, ¿cierto?, a condiciones suspensivas. Entonces, uno puede decir, a ver, ahora recuerdo uno de los que me tocó participar, que era muy interesante. Habían dos partes, una que encargaba la construcción y otra que ejecutaba, obviamente, la construcción. Era una línea de transmisión eléctrica. Y el contratista, quien construye, tenía derecho a recibir ciertos premios, que eran premios bastante cuantiosos, porque buscan que usted ejecute la obra de una forma más eficiente. O sea, yo le encargo al curso, o el curso le encarga al profesor que construya una nueva sala para hacer clases de Derecho Civil. Y obviamente hay ciertos incentivos para cumplir de una forma más eficiente. Entonces se establecía un derecho a un premio sujeto a una condición suspensiva, ¿ya? Que era el cumplimiento de distintos hechos y hitos, también mezclado con ciertos plazos. Y mientras el sujeto no cumple estas condiciones, ¿cierto? Y las condiciones no se verifican entrelazadamente con los plazos que se van a fijar, ¿no? La verdad es que yo puedo tener la expectativa de ganarme un premio, ¿cierto? Y puedo tener la expectativa de que me paguen más, pero mientras no se cumpla esa expectativa, es una simple o mera expectativa y no es un derecho. Y eso es sumamente relevante para efectos de determinar luego, si es que hay un conflicto judicial, quién le debe qué cosa a quién, ¿cierto? Porque si es que uno dice que había un premio sujeto a una condición suspensiva y la condición suspensiva no se cumplió, el premio no existió, no se devengó, no se incorporó el derecho al patrimonio del sujeto y en consecuencia no le debo nada. ¿Ya? ¿Se entiende? Es súper importante entender cómo funciona la condición suspensiva. Mientras que la condición resolutoria es un escenario distinto porque estamos frente a un caso en que hay un hecho futuro e incierto del cual depende ya no el nacimiento, sino que la extinción de un derecho y su obligación correlativa. O sea, en la condición resolutoria el derecho existe, pero está expuesto a perderse. Entonces, ver la diferencia, porque es importante ver la diferencia. En la condición suspensiva el derecho no existe, hay una mera expectativa. Yo espero que el derecho llegue a existir. En la condición resolutoria, el derecho existe, se ha incorporado al patrimonio de un sujeto, pero, esto es lo relevante, está expuesto a perderse, es decir, a morir, a dejar de existir, si es que se configura la condición resolutoria. Vamos a ver en detalle más adelante cuáles son los efectos propiamente de la condición suspensiva y resolutoria pendiente, cumplida y fallida. ¿Ya? Pero por ahora estamos viendo la clasificación de las condiciones. En tercer lugar, tenemos las condiciones positivas y negativas, ¿cierto? Una condición positiva
y una condición negativa. Obviamente, la condición positiva es aquella que involucra la ocurrencia de un hecho, ¿cierto? O sea, tiene que verificarse un determinado hecho. Y la condición negativa, por su parte, implica que no ocurra un determinado hecho, ¿cierto? Y es importante para poder determinar, esta clasificación es importante para poder analizar cuándo la condición está cumplida o no. Y ahí vamos a ver el artículo 1482 del Código Civil. Vamos a ver, por ejemplo, que una condición positiva, te doy 1.000 pesos si Juanita se titula como abogado. Implica la ocurrencia de un hecho, ¿cierto? Que Juanita se titule. Pero hay ciertos eventos que nos van a llevar a determinar que es un hecho cierto que eso no va a ocurrir. Como por ejemplo, que Juanita abandone la carrera de Derecho, ¿cierto? Ahí ya es un hecho cierto. O un hecho negativo, que no ocurra algo, ¿cierto? Te doy 1.000 pesos en la medida que Chile no sea vencido en la final del Mundial. Es un hecho negativo, es algo que no tiene que ocurrir, ¿cierto? Obviamente puede ser mirado desde ambos puntos de vista, positivo o negativo, pero cuando ocurre, ¿cierto? Es decir, es vencido, pasa a ser un hecho cierto que no se va a verificar esa condición. Y finalmente, y con esto voy terminando, con el objeto de cumplir la normativa de la facultad de tener clases concentradas que ojalá no duren más de 40 minutos aproximadamente. Vamos a ver la cuarta clasificación, que es aquella que distingue entre las condiciones posibles, imposibles, las lícitas y ilícitas. ¿Cierto? Vamos a ver lo que son las condiciones, ahí sí, las condiciones posibles, imposibles, las lícitas y las ilícitas, ¿cierto? A ver, y esto, en esto ocurre lo mismo que ocurre con las obligaciones. Acuérdense que yo les decía que la clasificación de las obligaciones son como láminas de colores que uno pone una arriba de la otra y uno va teniendo, o sea, no son excluyentes entre sí. En este caso también ocurre, yo voy mezclando las clasificaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la condición que es positiva tiene que ser posible y lícita, ¿ya? Para que tenga validez. A ver, y esto es más, tiene más sentido cuando se define por exclusión, porque uno puede entenderlo. Es físicamente imposible una condición que atenta contra las leyes de la naturaleza. O sea, hay una condición que va a ser físicamente imposible cuando ésta atenta contra las leyes de la naturaleza y las leyes de la física, ¿cierto? Como por ejemplo, te doy 1.000.000 de pesos si tomas una estrella con la mano. Es algo que es físicamente imposible, desde el punto de vista de la naturaleza, ¿cierto? Y de las leyes de la física. Antiguamente se ponía como ejemplo si vas a la Luna. Hoy ir a la Luna no es físicamente imposible porque eventualmente uno podría, ¿cierto?, hacer un viaje al espacio. Entonces, obviamente también va a depender de cosas que se van a poder ir haciendo o no dependiendo del avance de la tecnología. Pero al día de hoy, desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología, las leyes de la física y la naturaleza, la verdad es que usted no puede extender la mano al cielo y tomar una estrella. Eso es una condición que es físicamente imposible, ¿cierto? Pero también existen condiciones imposibles desde un punto de vista moral, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver la moralidad en esto? Tiene que ver con aquellas condiciones que atentan contra el orden público, la ley y las buenas costumbres, ¿cierto? Y en ese sentido, la condición va a ser imposible. ¿Ya? Y de hecho derechamente no va a ser válida. Estoy buscando aquí el artículo para leerse. Como por ejemplo, denme un segundo. Sí, aquí está.
Entonces, ¿qué es qué es lo que me interesa? Me interesa que entiendan que existen ciertas condiciones que van a ser imposibles, ya sea desde un punto de vista físico, ¿cierto? Como lo son todas aquellas que atentan contra las leyes de la naturaleza y las leyes de la física, y desde un punto de vista moral, en el sentido que son aquellas que atentan contra el orden público, las leyes y las buenas costumbres. Como por ejemplo, te doy 1.000.000 de pesos si asesinas al profesor de Derecho Civil. ¿Cierto? Hay una condición, es un hecho futuro, ¿cierto? Del cual, que en este caso es suspensiva, pero es moralmente imposible en el sentido que atenta contra el ordenamiento jurídico. ¿Ya? Les voy a leer algunos artículos que resumen lo que hemos venido diciendo. El artículo 1473 es obligación condicional, la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no, ¿cierto? Esto ya lo vimos, solamente para recapitular. 1474. La condición es positiva o negativa. La positiva consiste en que acontezca o en acontecer una cosa, la negativa en que no acontezca una cosa, ¿cierto? La condición positiva debe ser física y moralmente posible, ¿cierto? Es físicamente imposible la que es contraria a las leyes de la naturaleza física, y moralmente imposible las que constituye un hecho prohibido por las leyes, es opuesta a las buenas costumbres o al orden público. Se mirarán también como imposibles las que están concebidas en términos ininteligibles, ¿cierto? Eso es verdad, o sea, es imposible. ¿Qué significa que esté concebida en términos ininteligibles que no se entienda? Que realmente uno lee la condición y la obligación que está sujeta a esa condición y es imposible de entender o de concebir, ¿cierto? Y de cierta forma también en una condición imposible. El artículo que acabo de leer, Carla, es el artículo 1475, ¿cierto? Efectivamente, el artículo 1475. Hemos leído el artículo 1473 al artículo 1473 al artículo 1470, perdón, no estaba anotando, 1473 a 1475. Entonces, a ver, en resumen, vamos a empezar a ver entonces la clasificación de las condiciones. No olvidar que las condiciones son siempre un hecho futuro incierto, del cual depende ya sea el nacimiento o la extinción de un derecho y su obligación correlativa, y que, como les acabo de decir, hemos visto 4 primeras clasificaciones: las condiciones expresas y tácitas, dependiendo si las partes han expresado y manifestado en términos directos y explícitos la condición, o bien si es la ley la que la establece. Las condiciones suspensivas y la resolutoria. La condición suspensiva es aquella de la cual depende el nacimiento de un derecho y su obligación correlativa, mientras que la resolutoria determina la extinción de este derecho que ya existe, pero que está expuesto a perderse. La condición positiva como aquella que implica la realización de un hecho, mientras que la negativa implica que no ocurra un determinado hecho. Y las condiciones, ¿cierto?, posibles, imposibles, lícitas y las ilícitas, en el sentido que será imposible, desde un punto de vista físico, aquella que atenta contra las leyes de la física y de la naturaleza, y será imposible desde un punto de vista jurídico o moral, aquellas que atentan contra el ordenamiento jurídico, es decir, el orden público, las buenas costumbres y la ley, lo cual las transforma obviamente en condiciones ilícitas. ¿Ya? Eso es todo por hoy. El día viernes es feriado, no tenemos clase, y luego entramos al periodo de suspensión de clases por las pruebas que tienen que hacer ustedes. Sus controles están en proceso de corrección, muy seguramente estén antes del día sábado, ¿ya? Y las notas van a ser subidas al Google Classroom, y también les enviaré un archivo Excel con las notas, y también para aquellos que requieran algún tipo de corrección, una pauta. Eso es todo. Muchas gracias una vez más por su compromiso y por su asistencia. Y sí, Camila, efectivamente hasta aquí entra para la prueba solemne. Como siempre, los ayudantes y yo estamos 100% disponibles y a su disposición para cualquier cosa que puedan necesitar. Que tengan un excelente fin de semana largo, y que les deseo mucho éxito en todas las pruebas y sus estudios que vienen en los próximos días.